Pitaya. Abuso sexual intrafamiliar se le llama a aquel tipo de abuso sexual que ocurre dentro de la familia. En este tipo de abuso, un familiar involucra o expone a un niño en actividades o comportamientos sexuales. Puede ser que sea considerado parte de la familia, así como un padrino o madrina, un tío, tía o un amigo cercano. Descubrir que alguien que tú amas y en quien confías ha abusado sexualmente de un familiar es extremadamente estresante y puede traer sentimientos intensos como shock, rabia, confusión, negación y culpa. Manejar estas reacciones a recuperarse del abuso requiere de tiempo, de fortaleza y apoyo por parte de la familia. Pero al terminar con el secreto que rodea al abuso sexual, tú puedes ayudar a tu familia a sanar y proteger. En el episodio de hoy tenemos a Jorge Eduardo, un hombre muy valiente que descubrió el secreto, un secreto terrible que al parecer la mayoría de la familia sabía, pero no querían contar por vergüenza. Yo soy Mauricio Martínez y esto es A mí también. Bueno, como les mencionaba, hoy tengo el gusto de tener como invitado a Jorge Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Mauricio, muchas gracias por invitarme. Te agradezco que tengas este espacio y que nos dejes comunicar acerca de esto. No, al contrario, gracias. Jorge Eduardo, como muchos de mis invitados en los últimos episodios, llegó a mí a través de redes sociales y me buscó, expresándome que está escuchando el podcast y que se sintió identificado con alguno o varios de los episodios y quiso contar su testimonio. Antes de comenzar con la historia, ¿nos puedes contar un poco de ti? Para saber un poco de ti. Por supuesto, mira, yo crecí parte de mi vida en la Ciudad de México y parte de mi vida en los Estados Unidos. Crecí en Kansas, y aquí fue donde cursé la escuela. Me fui a la Universidad de Kansas State University, allí estudié biología y tuve una increíble oportunidades. Me tocó ir a hacer pasantías en Harvard, UC Berkeley, Puerto Rico, Virginia, un montón de lugares increíbles. Y Qué ya fue maravilla. cuando, sí, no, fue increíble. Y después, me tocó irme a la Universidad de Rochester en Nueva York por un año haciendo investigaciones en microbiología. Termino eso y me voy a la Universidad de Wisconsin-Madison para estudiar ecología silvestre y un poco de evolución con perezosos de 2 dedos y de 3 dedos. Y increíble oportunidades que tuve, pero ahí fue cuando me di dando cuenta de que, ¿sabes qué? No quiero hacer investigaciones, lo que quiero hacer es trabajar con animales, pero quiero hacer medicina. Entonces después de eso me fui a la escuela de Ohio State University y ahí me convertí en veterinario. Yo ahora trabajo en una clínica privada y me encanta mi trabajo y cada vez que hago Wow, algo siento que lo voy a hacer con gusto. qué belleza. Entonces cuidas a los animalitos. Qué maravilla. Sí, me encanta. Y más, Qué más que nada, maravilla. siento que no nada más en cuidar a los animales, es cuidar también a los dueños, porque ahí Mm, les das un poco de resguardo también a ellos. sí, claro, me imagino. Ahora, bien, Jorge Eduardo, entrando un poco ya en la materia. Me contaste que hace poco, recientemente te enteraste de algo que fue verdaderamente desastroso para ti, ya que uno de tus primos te contó un secreto hace mucho y ahora pues te lo volvió a comentar. ¿Nos puedes contar algo acerca de eso? Sí, claro. Mira, yo creo que el diciembre pasado me tocó ir a visitar a uno de mis primos más apegados a mí, Ujú. de parte de mi mamá, y voy, lo visito, me paso un tiempo fenomenal con él, y uno de esos días donde él estábamos yo y él solos, me comenta en una conversación cortísima y críptica, como de un minuto, que me dice que Miguel, este hermano de mi mamá, lo había tocado cuando era niño. Y me Ok, dijo, pero esto es entre nosotros dos. Entonces se quedó como secreto ahí donde no puedes decir. Y todos esos meses yo no se lo dije a nadie, inclusive no le dije nada a mi esposa acerca del tema. ok, Vuelvo a visitarlo meses después y estamos él y yo y me dice, con un poco de felicidad, que me dice, oye, mi hermana ya le escribió una carta a Miguel y le dijo que, que estaba
pues destrozada de que él me había hecho eso. Y ya con Ujú, mi mamá tampoco ya hay tanta comunicación, él ya no va a la casa, o sea, la casa de la mamá, y ya no se hablan tanto. Y en ese momento yo fue cuando le dije, ¿sabes qué? Yo no le he dicho a nadie porque como ujú. acordamos. Y él abrió allí la llavecita donde me dijo, yo a veces hablo con tu hermano, con uno de mis hermanos. Fue como permiso para decir, tú puedes hablar de esto. Ok. Entonces, al siguiente día, en rumbo ya iba de regreso a Columbus, Ohio, y me dice, le hablo por teléfono a mi hermano y le digo, oye, ¿sabes de nuestro primo y de Miguel? Dice, no, no, no sé de qué me hablas. Y Mm. le cuento. Y me dice, ¿sabes qué? No quería decir porque yo tampoco quería romper el lazo que yo tenía con mi primo y las conversaciones que tuvimos. O sea, tu primo también le pidió a tu hermano lo mismo que a ti inicialmente, que N- no dijera nada. No sé si se lo pidió, pero mi hermano así lo interpretó y él también que por Ujú. respeto a mi primo se lo Sí, quería guardar. claro. No, y es un tema muy delicado, muy Sí, privado y pues sí, tienes que ser muy cuidadoso cuando alguien confía en ti y bueno, sí, es algo que no puedes andar regando por todos lados, sí. ¿no? ¿Y luego qué pasó? Abriste Pues la en caja ese, de Pandora, básicamente, ¿no? allí Sí. fue como que, oye, pero ¿cómo? Mi hermano ya sabía. Y yo no sabía allí hasta quiénes eran los que sabían, pero era como, no, oye, esto no se puede quedar callado, o sea, le hicieron Claro. daño a mi primo. Y cuando era Eh, niño, esto fue cuando Cuando tu era primo niño, era niño, claro. o sea, da asco pensar que esto y da coraje que alguien le pueda hacer mal a un niño. Sí, claro. Esa misma noche que hablé con mi hermano, le Ujú, marco a mi mamá y le digo, oye, ¿tú sabes por qué mi tía, la mamá de este primo, ujú. ya no habla con Miguel? Y me dice, no, no sé de qué me hablas. Ellos todavía se siguen hablando y se siguen frecuentando. Y que de repente me dice, pero ya me tengo que ir. No sé qué excusa me dijo, pero colgó. Y yo y mi esposa nos quedamos como, oye, eso estuvo bien raro. Mm. Al otro día me habla por teléfono mi mamá y me dice, oye, me preguntaste que por qué ya casi no hablaban tu tía y Miguel, y por qué no hablaban. Y la verdad es que no hablan tanto, aún se siguen hablando, pero ya no hablan tanto porque este tipo abusó y le ha hecho mucho daño a niños, incluyendo a uno de tus hermanos. Y ya me dijo el nombre de uno de mis hermanos. O sea, Y el tío Miguel no solo había abusado de uno de tus primos, sino también de tu hermano y tu madre te lo estaba confesando. sí, sí, de Ok. uno de mis hermanos. Wow, Y ok. entonces, pues lo primero que se me vino era como la sangre me hervía, Sí, claro. llorar y maldecir, la verdad. Yo no soy de decir malas palabras, pero ahí fue cuando exploté. Y mi mamá me escuchó maldiciéndolo y también me escuchó, yo la escuché llorando. En ese momento, una cosa que también me destrozó en ese segundo era, mi mamá me cuenta, pero yo jamás he podido odiarlo ni desearle algo mal. A su Y era hermano. a su hermano. Y entonces era como, ahí fue cuando le puse un pare a Uf. mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Eso es lo último que quiero hablar. Y ya, pero la conversación continuó en que yo quería saber si mis otros dos hermanos habían sido víctimas Abusados, también, sí, claro, claro. abusados. O sea, una vez que te enteras de todo esto, digo, obviamente tu mundo ya cambia, evidentemente, es algo muy fuerte. Eh, ¿Lo confrontas también a él? ¿Qué pasó después? Sí, mira, lo que pasa es, en ese momento yo solamente estaba consciente de que habían sido mi primo y uno de mis hermanos. Ok. Eso era todo. Pero, Sabías oye, que había dos víctimas dos mínimo, personas, tu hermano y mínimo. tu primo. Ok. Pero te pones a pensar, oye, pero siento que esto no puede parar aquí. O sea, si hubo dos víctimas, ¿cuántas víctimas no va? O sobrevivientes, ¿cuántos no ha de haber? Y Seguramente. Ahora, en el mensaje, y perdón que te interrumpa, pero me estoy acordando que en el mensaje inicial que me enviaste para hacer la conexión, mencionabas que tu tío parece que trabaja como en el sistema escolar. efectivamente, o sea, era Ok. otra cosa que me estaba rondando por la mente. Era, Sí, porque pues está rodeado de niños. Sí, 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 sí. este tipo tiene un cargo, yo diría bastante alto, ya él ha servido de maestro,
ha Ok. servido de orientador, de director, y ahora ejerce como supervisor de zona. Es su Y posición de esto él. en México, en En el México. Él está Estado en de México. México, en el Ok, Estado de México, y eso es algo que me rondaba la cabeza. Oye, no nada más esto le puede haber sucedido a mi familia, pero ¿a quién más? Y empiezo a contactar a una de mis tías, se llama mi tía Victoria. Le digo, tía, ¿me puede dar el teléfono de Miguel? Y me dijo, ¿para qué quieres ese teléfono? Ustedes nunca le hablan a él, ¿es para reclamarle algo o les ha hecho algo? Le dije, mira, en este momento no te puedo decir qué es lo que está pasando. Lo único que quiero que sepas es que te vas a enterar muy pronto del monstruo que tu hermano es. Y me dio su teléfono. Me dio su teléfono. Ese día fue cosa de llamadas, cosa de estar llamando a mi hermano, el que él ya está, pues ya sabía de la conexión que había entre mi primo y mi hermano, claro. los dos que habían abusado. Y ya fue cuando él me platicó, me dijo, ¿sabes qué? Yo ya he recibido estas noticias, te recomiendo que escribas una carta o que veas ayuda profesional y eso te va a ayudar. Eso era lo último que yo quería escuchar, Mauricio. Era como que Sí, no me voy a poner a escribir una carta ahorita cuando tengo tanta rabia, tanto asco, tanto todo. sí, Y entonces claro. lo que le dije, lo que voy a hacer es hablarle a ese infeliz y le voy a decir que ya estamos, que ya sabemos de esto, que todo el mundo en la familia se va a enterar lo que él hizo. Claro. En ese mismo momento mi mamá entra en la llamada y me dice, ¿sabes qué? Después de verte, escucharte que estabas destrozado, me armé de valor y le mandé mensajes. Ella lo sabía de esto como por cerca de 20 años y nunca se le había contado o le había dicho nada a él. O sea, tu madre sabía que su hermano había tocado indebidamente o abusado sexualmente tanto de tu hermano como de tu primo durante 20 años y no le dijo nada a nadie. Ella sabía de mi hermano. Ok. No del Ella primo. sabía, no del primo. Del primo se vino enterando ya recientemente y ya fue cuando me dijo, ¿sabes qué? No me voy a dar la cara y voy a hablar con él. Le mandó mensajes y le dijo que quería hablar esa noche con él, que ya sabía lo que había pasado. Mm, Bueno, yo termino esa llamada y le hablo por teléfono a este tipo. Él no sabía mi número, entonces me contestó y le pregunto, ¿puedo hablar con Miguel Hernández? Que sabía que era su nombre. Y me dijo, claro, soy yo. Me dice, ¿quién habla? Me presento y le digo, soy tu sobrino. Un asco decir que era su sobrino. Y le mm. dije que sabía lo que había pasado, sabía que había abusado de mi primo, que había abusado de mi hermano y que todo el mundo lo iba a saber. Y le pregunté, hice una pausa y le dije, ¿tienes algo que decir? Silencio total, Mauricio. No te dijo Total. nada. Ni lo aceptó, ni lo negó, solamente se quedó escuchando. Fue ahí cuando procedí a decirle, espero que tampoco le hayas hecho daño a tus propios hijos. Él tiene dos hijos, que ya son mayores, Ok, y espero que tampoco hayas tocado a ningún niño de las escuelas. ok. Él no se quedó callado, era estar hablando conmigo mismo, la verdad. Pero le dije allí, eres un pedófilo, eres un abusador de niños, eres un violador de niños. Y colgué. Colgué porque la conversación no iba a ir a ningún lado. Él no estaba hablando. Y colgué. Y sí fue un desahogo de emociones en ese momento. Claro, pues sí, te desahogaste y lo sacaste, te lo venías callando durante muchísimo tiempo y por fin tener la oportunidad de confrontarlo, aunque sea por teléfono, y sacarlo y que te escuche y que escucharte tú mismo decir las palabras, eres un pedófilo, sé que abusaste de mi hermano, sé que abusaste de mi primo, pues claro que es un desahogo muy fuerte, ¿no? Claro, 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 sí. Sí, la verdad que ahí me tiré me tiré al sillón y en ese momento entra mi esposa, venía de trabajar, ella es maestra, Ujú. entonces ella está, las reglas que existen aquí en Estados Unidos, no estoy diciendo que Estados Unidos es perfecto, pero las reglas que No, hay escolares son muy diferentes a México. Y entonces muy, ella cuando sabe todo esto es como, pero ¿cómo hay un tipo así trabajando en las escuelas? exacto.
Me ve allí tirado en el en el sillón, ya después de tomar un poco de energía, me llega una llamada de mi hermano, el que estaba en contacto con mi primo, y me dice, y con mi primo en la llamada, y que me dicen, ¿sabes qué? Es que te queremos contar, porque mi hermano ya le había dicho a mi primo, hey, Jorge le acaba de hablar a Miguel y le Para dijo esto. confrontarlo, sí. Sí. Y pues la reacción de mi primo, la verdad era, mira, yo siempre te he querido, te he estimado, pero ahora eres un superhéroe para mí. Mm. Aunque eres más chico que yo, es como si fueras golpeado a todo el mundo por mí. Con eso que tú hiciste, eso ya diste la cara por mí. Pues es que les estás dando tanto a tu hermano como a tu primo validez, ¿no? Estás validando Sí. su testimonio y los estás defendiendo. Creo que pues es lo que ellos querían durante tanto tiempo que se callaron el secreto y que ningún adulto los estaba defendiendo. Al contrario, lo callaron. Y Sí, bueno, este hermano que te estoy platicando, el que tenía conocimientos de mi primo, y de mi otro sí. hermano, yo ya había hablado con él y con mi otro hermano y ellos me habían dicho que ellos no habían sido molestados por este tipo, por Claro, Miguel. tú empezaste, me imagino, a preguntarles a todos si les había pasado, porque pues es la Sí. primera duda que te pasa por la mente, ¿no? Sí, la verdad, hoy en día no sé si esa fue mi mejor reacción o no, pero esa fue la reacción que tuve. Y Pero cuando ellos, reaccionaste, Jorge Eduardo, y eso es lo único que sí, importa. Reaccionaste e hiciste algo, actuaste, fuiste proactivo, ¿no? sí, y allí Sí. también me cae otro balde de agua fría, porque mi hermano, te digo, él y mi primo entran en la llamada y que me Ujú. dice, pues mi primo me dice muchas gracias y que me empiezan a decir, ¿sabes qué? Es que no nada más fui yo, no nada más fue tu hermano, también hay otro primo, que también le ocurrió esto y la Mm. familia ya ha sabido por años. Y cuando él lo trató de decir, no, yo creo que a propósito, pero sí lo fueron aislando poco a poco porque, oye, a veces dice cosas indebidas en fiestas familiares y acusa a este tipo de pedófilo o de abusador de niños. Y no le creyeron, y no le creyeron a tu primo. Wow, qué Se triste. quedaron callados, se quedaron callados. Y contactaste a ese otro primo? Sí, tuve la oportunidad de hablar con él y él también me dijo, ¿sabes qué, primo? Ya hablé con mi otro primo y yo me uno con él. Si ya se abrió la puerta, que explote la bomba. Qué bueno, sí, qué bueno. Yo la verdad que quería respetar un poquito el deseo de mi hermano, porque cuando mi hermano, el que fue sobreviviente, cuando habló con mi mamá hace años, lo que él le pidió a ella es, ¿sabes qué? Yo no quiero que mis hermanos se enteren de esto. Claro. Y yo no sabía cómo abordar esto. Yo sí le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Tienes que hablar con mi hermano y decirle que ya sabemos, porque yo no quiero, yo quiero hablar con él y no quiero que venga de mí el decir, ¿sabes qué? Ya sé de todo y que le caiga aún peor. Y entonces tomó bastante tiempo para que yo pudiera hablar con él. La verdad que me Ujú. desgastaba, me rompía en verdad. Claro. Y pudiste lograr hablar con tu hermano. Después de tiempo, sí. Mi mamá finalmente habló, Y, porque ella quería hablar con él en persona. Él vive como a una hora bueno, él vive lejos de donde vive mi mamá, ok. entonces, él quiso hablar. Ella quiso esperar hasta que ella tomara las fuerzas para poder hablar con él y decirle esto es lo que está pasando. ¿Y cómo lo tomó? Enojado que esta sociedad no lo había protegido Claro. y que él sufrió esto y que él trató de protegerme a mí y a mi otro hermano, a mis otros hermanos que somos más pequeños que él. Y era como, pero es que tú no podías protegerte a ti, tampoco podías protegernos a nosotros. Te lo agradezco que trataste, pero ese no era tu Claro, deber. pero Ese no es su no era deber. su trabajo, la víctima era él, la víctima, Y sí. quiera o no, uno como segunda víctima, voy a decir que nosotros somos segunda víctima, no lo vivimos, pero también era como, aunque yo soy más chico que él, pero ¿por qué yo no pude cuidar a mis hermanos? ¿Por qué Claro. yo no pude cuidar a mis primos? Y eso te rompe. Y obvio con tiempo te das cuenta, oye, éramos niños. Eran niños, claro, Nosotros, pero es ¿cómo vamos? completamente normal que pienses eso porque todas las víctimas de abuso sexual y también los familiares que se enteran
de que tu familiar, ser cercano, fue víctima de abuso y hay un sentimiento de culpa o también híjole, ¿por qué no hice nada? ¿Por qué no los cuidé? ¿Por qué no me di cuenta? Pero la realidad es que es muy difícil a veces darse cuenta. Ahora, ¿este tío estaba casado? Porque dices que tiene hijos. Bueno, te cuento. Mi mamá, Ujú, habla con él, porque le manda un mensaje, claro. le manda un mensaje y sí llega a hablar con él ¿Y lo confronta a su y hermano? lo Ok. confronta y él acepta que había sido abusado de estos chicos, Que él acepta que había abusado tanto de tu hermano como de tus otros dos primos. primos. Sí. Acepta, le pide perdón Le ofrece una disculpa, sí. y obvio que le dice que está arrepentido. ¿Y qué más va a decir? O sea, ya lo cacharon en el acto. ¿Qué más va a decir? No, y eso no Y, quita lo que hiciste, que además es sí, un sí. delito. Y mi mamá le da un ultimátum y le dice, ¿sabes qué? Si tú ya perdiste, ya no vamos a volver a hablar, tú ya me perdiste como hermana, si tú no hablas con las otras hermanas, yo les voy a decir y va a ser peor. Él dice, acepta el ultimátum, dice que va a hablar con ellas ese fin de semana Ujú. y yo la verdad que estaba escéptico, digo, o sea, este tipo ya sabe cómo mentir porque lo ha hecho toda su vida, sabe cómo manipular a la gente, porque ha manipulado no nomás a familiares, pero pues, ya, pues sabe cómo lidiar con gente. Claro, ya no creías Que en él, ya no creías en no. él, para nada. Sí, es como Y el cuento del efectiva, lobo. Sí, exacto, exacto. Y sí. últimamente, ¿qué crees que pasó? No ¿Qué habló con sus pasó? hermanas. No, no las reunió, no, no hablaron. Sí llega a hablar con la mamá de mi primo, del que estoy más cercano, y admite otra vez que él es culpable. Le dice que nada más fueron esos tres chicos y que jamás había hecho algo así. Mm, Y mi tía le pide que mínimo le pida perdón a todos estos chicos que le había hecho un mal. sí. Él solamente le pidió perdón a uno, y eso es otra mentira. No voy a decir más nombres, no voy a decir quién, Sí. pero yo me llego a enterar, me llegan a confesar otras víctimas que fueron de este tipo. Hay más víctimas, Hay aparte de más tu hermano víctimas, y tus dos primos. Y ahora, sí, ¿más víctimas dentro de tu familia o dentro de mi niños? familia. Ahora, estamos de acuerdo en que esto ocurrió en México, ¿correcto? ¿Esto ocurrió en México? Los abusos sexuales a menores de edad no prescriben, o sea, el delito no ha prescrito ni va a prescribir. Todavía pueden denunciarlo, todavía lo pueden procesar legalmente si así lo desean, pero eso es algo que nadie más que las víctimas pueden decidir, que tengo entendido que ya todas las víctimas hoy son adultos, ¿no? Se ha hablado, Mauricio, se ha hablado del tema de que si quieren, ellos quieren tomar una, un ataque legal Ujú, un proceso legal, iniciar una o demanda. proceso legal. Ahora, tu madre me dijiste que le dio un ultimátum y que le puso una condición que si tu tío Miguel no hablaba con las demás mamás de los sobrinos y les ofrecía una disculpa y demás, ella le dejaba de hablar. ¿Contactó a las demás, a sus hermanas? No pasó Ok. porque las tías no querían hablarlo, no querían hablarlo en grupo. Y la reacción de los primos, de algunas primas, fue, yo no quiero que mi mamá tampoco hable con ellos porque siento que mi mamá se va a enfermar si habla del tema. Mm, Yo la verdad que no entiendo esa posición, Mauricio, porque esa mamá, esa tía Elvira, ujú. ella ya sabía del tema. Las otras tías también ya sabían O del tema. sea, la mayoría de las tías, tal vez no todas, pero la mayoría de tus tías, hermanas de tu madre, ya sabían que su propio hermano había abusado de algunos de sus hijos y sobrinos durante años y no dijeron nada, nunca. Nunca. Y Ay, la es que, relación que, no ha cambiado. La relación no ha cambiado. o sea, básicamente Este, no ha pasado nada. El tío Miguel sigue libre, impune, no ha pasado nada. Solo le ofreció disculpas a una de sus hermanas y tan tan. sí, efectivamente fue, o sea, le pidió disculpas a mi mamá, le pidió a otra tía, a uno de mis primos, y más que nada es busquemos a otro culpable y el otro culpable es los que están hablando.
culpemos a Jorge porque él está hablando, culpemos a Rosa porque Rosa es mi mamá, porque Ujú. deja que a Jorge esté hablando, ¿por qué no le pone límites? Sí, Y pero me preguntas, esas son cortinas de humo para no ver, es una distracción para no ver realmente el verdadero problema, que se está sí, protegiendo a un perpetrador, se está encubriendo a un violador, a un criminal dentro de la misma familia, que le ha destrozado la vida y el autoestima y el concepto de sexualidad a tantos niños que son sus sobrinos. Vamos, sí, es que el encubrimiento es terrible y es tan común en las familias, no solo latinas, pero creo que los latinos tenemos todavía más presión pues por nuestra religión, ¿no? La mayoría somos católicos o cristianos y también este tema de las culpas y el qué dirán y que no se entere fulano y tal. Y es muy triste darse cuenta de lo que puede callarse una familia y afectarle a estos niños que han tenido que crecer aguantándose y callándose que el tío abusó de ellos, ¿no? Qué fuerte, y Jorge. Sí, qué me, pre- fuerte. hace un segundo me preguntaste y me tocaste dos puntos increíbles. Uno, Sí, las familias que se queden en secreto, ¿verdad? Y también me sí, preguntaste acerca de que si él estaba casado. Este también ha sido un secreto a voces que susurran que todo el mundo sabe. Miguel estaba casado con una señora ok. y la ex esposa, ella siempre me trató bien, siempre nos ha tratado bien a todo el mundo. Ella se llega a enterar que Miguel la estaba engañando con un hombre, entonces ella dice, ¿sabes qué? Yo no quiero estar en esta relación. Ah, ok. O sea, le Entonces, puso el cuerno con un hombre, lo cachó en sí, una relación homosexual sí. y le pidió el divorcio. Ok. Entonces ella abre estas puertas, ¿saben qué? Me voy a divorciar de su hermano, o sea, las tías y tíos, y fue por esto. Entonces ella empieza a abrir la demanda de divorcio y este tipo le dice, si tú pones en la demanda que te engañé con un hombre, yo te voy a hacer el divorcio imposible. Y otra de mis primas, o de mis tías, perdón, mi tía Elvira, madre de uno de los chicos sobrevivientes, le dice, ¿sabes qué? Deberías de quedarte con él. Y la trata de convencer en que se De que quedara se con él. quede con el hombre que le puso el cuerno y que abusó de sus sobrinos. Válgame Dios. Este, De su propio hijo. O sea, la hermana, la mamá de una de las víctimas le estaba diciendo a la esposa del violador que se quedara con él. y yo hablé con la ex esposa, cuando me enteré de esto y le digo, ¿sabes qué? Quiero que sepas esto por dos razones. Una, porque si mis primos, o sea, sus hijos, fueron víctimas de él, me gustaría que ellos se trataran profesionalmente. Y Claro, si no, necesitan terapia, ayuda emocional, sí, y psicológica. si, y aun si ellos no fueron víctimas, perfecto, que ellos tampoco se enteren, por redes sociales o por alguien que no va a tener el mejor interés para ellos y Ujú, y que preferiría que ellos se enteraran en un lugar controlado. De hecho, me comentó y también mi primo me había comentado, que ellos dos, uno de mis primos, que ellos dos habían hablado y que le ujú. dijo, ¿sabes qué? Miguel abusó de mí cuando yo era pequeño, ella no supo qué hacer o decir. A un tiempo sí le dijo, Miguel, tu sobrino me contó esto, parece que ya estaban divorciados. Tu sobrino me contó esto. Él se quedó callado, no Mm. dijo nada y de allí no se volvió a hablar. Y también a este primo, pues te digo que no se le escuchó. Él habló con su mamá. La mamá le dijo, sí, te vamos a apoyar. Pero después no pasó nada. Este mismo tío, este violador, este abusador, todavía llega a su casa y como si nada pasa. Claro. Lo están protegiendo, lo están encubriendo, sus mismas hermanas y se están llevando entre las patas a las verdaderas víctimas, que son sus hijos, hoy adultos. ¿Por qué creemos que las generaciones, es que creo que es generacional también? Creo que la gente de cierta edad calla estas cosas, les da miedo enfrentar. ¿Por qué crees que pasa eso? Yo pienso lo que pasa es que se vuelve un culto. Se vuelve un culto en que, en primera, por vergüenza, el hecho de que tú digas, mi hermano es un abusador sexual, para ellas en su mente, eso es lo que yo me imagino, en su mente es, Ujú, yo decir eso
es apuntarle el dedo a toda mi familia y decirle que miembro de nuestra familia es un abusador sexual y por Ujú. lo tanto también nos culpa a nosotros. No pienso que eso es lo correcto, pero eso yo pienso que está en su mente. Dos, es Claro, doloroso, es demasiado doloroso y es más fácil vivir en esa cortina de humo, esconderse, que aceptar la realidad. claro, Y yo también pienso que otra cosa es que porque pues no quita que tengan sentimientos hacia esta persona. O sea, eso es ilógico que, o sea, de repente te enteras de algo y que uno diga, ya no tiene sentimientos para esa persona. O sea, han tenido toda una vida que ellos creían que era perfecto, memorias buenas, fiestas, cariños con él, y de repente ya no puedes tener esos sentimientos. Entonces pienso que es difícil romper esa barrera. Y por claro. último, este tipo, muchos de mis primos en México son maestros, o trabajan en escuelas, y él es supervisor de los directores con los que él trabaja. O este mismo, tío Ujú. ha puesto en posiciones a otros primos en otros, cargos de maestro. ¿Y algunos En de es- estos primos a los que ha colocado en posiciones de trabajo son víctimas de él? ¿Fueron víctimas de él? Eso no lo sé, eso Ok, no lo sé, pero lo que sí sé es que no han querido hablar, pero también pienso que por miedo, no han querido hablar en decir, ¿sabes qué? ¿Cómo pudiste hacer esto? O ¿sabes qué? Debemos demandar a este tipo por lo mismo, porque, o sea, sí, claro. Sí, porque sí, sí. es el jefe, es el jefe. Ahora, ¿y los directores de la escuela, los directivos? No, es todo chistoso. Pienso que el sistema de México es un poquito diferente a lo aquí a los Estados Unidos. Aquí hay una alegación acerca de un maestro que está haciendo algo y se abre una investigación. Sí. Yo lo que hice, y me imaginé, digo, voy a contactar al centro educativo Ujú. para que del Estado de México para decirle lo que ha estado pasando. Y escribí una carta, me esmeré muy profesional y nada. Finalmente alguien me contesta y me dicen, ¿sabes qué? Yo te quiero ayudar, dame el número de clave de este maestro, de este tipo. Y era como, Ujú. ¿y dónde encuentro eso? Entonces mi esposa y yo nos pusimos a buscar en un montón de páginas. Finalmente lo encontramos y se lo doy. Y me dice, Jorge, muchas gracias, pero no te puedo ayudar porque el sistema del Estado de México se separa en el sistema estatal y el subestatal. Y él no está trabajando en el estatal. Tienes que contactar al sistema escolar subestatal. Y aquí es como lo encuentras, como los contactos. Te voy a dar el correo. Increíble persona. Ujú. Cuéntales esto, diles esto. Si él estuviera trabajando en el sistema estatal, yo lo que haría es se lo repartiría al departamento jurídico y ellos tomarían cargo de eso. ¿Va? Entonces me sonaba prometedor. Contacto al subestatal y jurídico y me dicen, no, es que nosotros no hacemos nada de eso. Tienen que abrir una demanda y en cuanto abra una demanda y se sepa del caso, ahí es cuando nosotros tal vez vamos a tomar cartas al asunto si lo Tal queremos seguir. vez, Sí, tal vez. si lo queremos seguir teniendo a cargo o no. Y Qué cansado, entonces, ¿no? El sistema de justicia en México. Da, increíble. da vergüenza ser mexicano en el extranjero y ver cómo funcionan. Digo, no es un país perfecto Estados Unidos, ni mucho menos, pero ver cómo funcionan las cosas en otros países y ver que en el tuyo, pues hay una corrupción y una protección y un intercambio de poder y sí, hay una corrupción corporativa que protege a estos criminales. Y contacto a los directores, como me dijiste, contacto a los directores. Sí, Yo y mi esposa pasamos horas buscando en la internet las escuelas que él manejaba, los directores del turno de la mañana, de la tarde de las escuelas públicas, y le mandé un correo como a 40 directores. ¿y te respondieron? De esos 40, ¿de cuánto crees que me contestaron? Diciéndome, claro, vamos a proteger a los chicos, no te preocupes, cero, ¿Cuántos? Wow. cero. Ay, Dios. Ahora, cómo está la relación con tu madre? Con mi familia, de la parte de mi mamá, yo no tengo contacto ya. Yo creo que los únicos que tengo contacto es con mis dos primos y
y ya, porque se volvió un ataque contra Jorge. Mi tía Victoria, un día por teléfono me habla, la que según me está apoyando, nos iba a apoyar, Ujú. y ella se enteró de que yo estaba contactando al sistema educativo, Escolar, sí, y sí, y que me deja, y que me dice, ¿por qué quieres difamarlo? ¿Por qué lo estás difamando? A él le ha costado mucho trabajo para llegar a la posición que ha llegado, y lo que a pero él es un ha hecho, violador, pero es un violador, es le un traté violador. de, Sí, le traté punto. de hacer entender, y nada, me dijo que yo lo estaba difamando, y que le digo, ¿sabe qué? Es que eso ni siquiera ese es su castigo es estar en la cárcel. Y entonces Claro. que me dice que yo estaba lleno de odio, y yo le digo, ¿sabe qué, tía? Esto no va a llegar a ningún lado, Es quiero que que hay me una corte. negación, lo que me describes, hay una negación por completo que la mayoría, pareciera que la mayoría de las hermanas de tu tío, o sea, tus tías, o no quieren ver o están volteando para otro lado, haciéndose güeyes, ¿no? Sí, sí. Con todo respeto, pero pues es lo que es lo que están haciendo y protegiendo a este perpetrador en lugar de estar hablando con las víctimas que sufrieron abuso sexual por parte de él hace años, diciéndoles, yo te acompaño a la fiscalía, demándalo. Eso es lo que debería de estar sucediendo. O sea, tú estás tomando ese cargo que no te corresponde, pero tú estás tomando riendas en el asunto, pidiendo justicia y poniendo en orden pues a una familia que está protegiendo a este hombre, ¿no? Y bueno, entonces se ha vuelto en ataques y ataques y era que, ¿sabes qué? Prefiero no tener relación con ellos a Claro, recibir, si no me van a apoyar, entonces que tampoco me estorben. Entonces cortar por prefiero lo no tener sano. eso. Y con mi mamá, la verdad que también he cortado un poco, bueno, no un poco, he cortado la relación bastante. No tengo comunicación mucho con ella por lo mismo, porque aunque yo sí sentí que ella estaba tratando de apoyarme con sus hermanas diciendo, pero ¿saben qué? Es que nosotros fuimos los que debimos haber hablado, mi hijo es de lo que está haciendo, también puso muchos paros mi mamá en que frena, ya no digas esto, frena, ya no digas lo otro, ya no estés Claro. diciendo a la gente. Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, era hablar con él y ya. Y yo voy a apoyar a lo que tu hermano quiera y ya. Pero para mí es, mamá, yo necesito más de ti, yo necesito que digas, ¿sabes qué? Lo que él hizo es un delito. Claro, Hijo, vamos a poner una demanda porque tú te mereces eso y porque todos estos chicos se merecen esto. claro. Entonces fue por eso que me está tomando tiempo y me va a tomar procesarlo. Esto ha pasado hace meses, esto no fue algo de reciente, pero me va a Sí. tomar mucho tiempo para procesarlo. ¿Qué les quisieras decir a tus familiares si te estuvieran escuchando ahorita? Yo lo que diría es que todos estos pactos que hacemos, pactos de silencio, pactos de familia, lo único que nos convierten es en parte de estos criminales. Y si algún día Cómplices, queremos, sí, cómplices, si queremos parar a todos los Miguel Hernández Domínguez del mundo, tenemos que ponerle un paro y empieza desde la familia para que los sistemas escolares y sistemáticos cambien. Porque si no claro. cambiamos nosotros mismos como familia, ¿cómo esperamos que un sistema cambie? Sí, lo están protegiendo desde adentro, desde su propia casa, no están protegiendo a quienes debieron de haber protegido desde un inicio. Pues yo te felicito, Jorge Eduardo, de corazón, porque has sido muy valiente al tú no ser directamente una de las víctimas que sufrió abuso sexual por parte de tu tío. Asumiste un rol bastante complejo, bastante complicado, porque mucha gente se te va a ir encima y pues sí, dicho y hecho, sucedió. Sí. Pero tú estás haciendo lo correcto. O sea, si vamos a hablar quién está en el lado correcto de la historia, pues tú estás en el lado correcto de la historia, porque estás defendiendo a tu hermano, a tus primos, y estás tratando de que se haga justicia al final del día. Yo te agradezco que nos hayas contactado, que tengas la generosidad de contar tu historia, que no es nada fácil hacerlo, eh, porque sé que es una herida que sigue abierta. Te reitero mi apoyo, mi respeto, mi admiración y mi empatía. Te creo y le creo a tus hermanos y a tus dos primos. Lamento profundamente que hayan tenido que pasar eso y que sigan pasando por esto, porque sigue
de alguna manera el abuso sigue ahí porque lo están protegiendo, ¿no? En lugar de denunciarlo. Y sí te incito a que si hay manera de hacerles ver a las víctimas, sobre todo, eh, que el delito sigue vigente, que no ha prescrito y que sí pueden hacer un cambio. Mauricio, muchas gracias por tus bellas palabras y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y gracias otra vez por tener este espacio abierto para que podamos hablar de estos tabús que desgraciadamente ocurren tanto en México y en el mundo. Sí, Y, ocurre muchísimo. Y de eso y se trata. Para eso abrimos este espacio. Por eso dije que sí. Cuando se acercaron los productores a ofrecerme este espacio, no estaba seguro y dije, conforme iban llegando más y más casos al buzón, y yo decía, tengo que hacer algo con esto ya es más grande que yo y esto ya quedó muchísimo más atrás de una demanda que yo tengo en contra de alguien porque fui víctima hace años. Esto ya no es mío, ya no me pertenece, ¿no? Es de ustedes, es de quien quiera venir a contar su historia. Entonces, de verdad te agradezco a través de este testimonio de tu familia. Yo estoy seguro que estás ayudando ya a mucha gente que nos está escuchando. El micrófono de a mí también está abierto para cuando tú lo quieras, es tuyo. Y bueno, te abrazo el alma y de corazón muchísimas gracias por tu tiempo, por tu confianza y deseo de todo corazón que tanto tú como tu hermano, tus primos y toda tu familia siga sanando y ojalá se obtenga la justicia que todos se merecen, porque se lo merecen, ¿no? Creo que todos esos niños lastimados, pues merecen sanar y la única manera de sanar es denunciando, sí, ¿sí? sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo. Te cuidas. Yo soy Mauricio Martínez y esto fue A mí también.